El avivamiento cesará siempre que los cristianos tengan la idea de que la obra continuará sin su ayuda. O sea, cuando piensas, bueno, Dios va a hacer todo, Dios va a hacer lo que tenga que hacer, y la persona ya no se involucra en el trabajo de la obra de Dios. La iglesia es co-trabajadora de Dios, o sea, trabaja conjuntamente con Dios en la promoción de un avivamiento. Y la labor puede llevarse a cabo hasta donde la iglesia la lleve y no más allá. Dios ha estado tratando de involucrar a la iglesia en la obra desde hace 1800 años. Ese era el tiempo de Fine. Pero hoy, hace más de 2000 años, Dios, desde hace más de 2000 años, Dios quiere involucrar a la iglesia en su obra para salvar a la gente. Ha estado llamando, instando, mandando, suplicando, presionando y animando para que tomen la iniciativa. Nosotros tenemos este estudio de avivamiento porque Dios lo movió. Dios puso en los corazones que aprendiéramos sobre este avivamiento para llevar a cabo un avivamiento. Es Dios el que está detrás. ¿Por qué? Porque nos ve que estamos lentos, que no estamos haciendo las cosas. Y Dios nos está llamando y nos está instando y nos está mandando y nos está suplicando y nos está presionando y nos está animando y nos está enseñando para que tomemos la iniciativa para un avivamiento. Pero si nosotros nomás aprendemos y no llevamos a cabo nada, el avivamiento no va a llegar. Él ha estado listo todo este tiempo para hacer aparecer su brazo para llevar a cabo la obra con ellos. Él quiere trabajar junto con nosotros, que le creamos. Y ahorita más que nunca se necesita ese avivamiento debido a que estamos en los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos, Jesús predijo todo lo que vendría sobre este mundo. Y la Biblia nos dice claramente en el libro de los Hechos, capítulo 3, nos dice que Él antes que vendrían los tiempos de refrigerio. En Hechos 3:19 dice que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio es avivamiento. Para que vengan tiempos de refrigerio, para que vengan ese avivamiento. Y el siguiente versículo, el verso 20 dice, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por todos sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Entonces, un avivamiento precede, es antes que Cristo venga. Y cuando nosotros vemos que estamos en los últimos tiempos, vemos que es el tiempo de nosotros de levantarnos para buscar ese avivamiento. Dios nos está presionando, pero necesitamos nosotros hacer las cosas, no dejarlo todo a Dios. Pero la iglesia ha estado renuente a hacer su parte. Parecen decididos a dejar que Dios solo convierta al mundo y dicen, si quiere que el mundo se convierta, que lo haga Él. No funciona así. No funciona así.
deberían saber que esto es imposible. Hasta donde sabemos, ni Dios ni el hombre pueden convertir al mundo sin la cooperación de la iglesia. Se necesita la cooperación de la iglesia. Los pecadores no pueden ser convertidos sin su propia capacidad de acción, porque la conversión consiste en su voluntario retorno a Dios, en su voluntario retorno a la obediencia a Dios. Tampoco los pecadores pueden ser convertidos sin las influencias morales adecuadas para hacer que se vuelvan. En otras palabras, sin aquella predicación que trae, que los convence de pecado, de justicia y de juicio, y que hace que vuelvan en sí, se den cuenta de lo mal que están y quieren venir a Dios, regresar a obedecer a Dios, no pueden ser convertidos. Es decir, sin la verdad y la realidad de las cosas que se les presenten plenamente en sus mentes, ya sea por revelación directa o por los hombres. No se pueden convertir sin que haya eso. Y eso es lo que hace y promueve la iglesia de Jesucristo. Dios no puede convertir al mundo por omnipotencia física. En otras palabras, por fuerza. Dios no puede hacer eso. Lo que hace Dios es que nos presenta las oportunidades donde la gente empieza a pensar que ya tiene que buscar de Dios. Y luego la iglesia se mueve para llevar el mensaje, para invitar a las personas, para que escuchen el mensaje y ese mensaje los convierta. Pero no puede mover por una fuerza física a la gente. Así no se convierte la gente, sino que depende de la influencia moral de la iglesia. Cuando hablo de influencia moral, estoy hablando del mensaje del evangelio que lleva al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. A eso se refiere. 5. La obra cesará cuando la iglesia prefiera atender sus propios asuntos en lugar del negocio de Dios. No admito que los hombres tengan ningún negocio que sea propiamente suyo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos es para Dios. Pero ellos lo piensan así y de hecho prefieren lo que consideran como suyo en lugar de trabajar para Dios. En otras palabras, prefieren hacer las cosas para sí mismos en lugar de hacerlo para Dios. Empiezan a pensar que no pueden permitirse suficiente tiempo de sus ocupaciones mundanas para llevar a cabo un enviamiento. A eso es lo que se refiere. Que prefieren dedicarle más tiempo a lo del mundo en vez de estar dedicando tiempo a los perdidos. ¿Qué pensarían ustedes si un doctor en un hospital donde está encargado de 20 enfermos ahí, dejar a los 20 enfermos porque ahorita quería verse una película? Y es una película que él quiere ver desde hace tiempo. Y se va del hospital para irse al cine a ver esa película y deja a los pacientes enfermos. Y alguno tiene infección y el otro le está dando un ataque al corazón y el otro está teniendo dolores de estómago y el otro está con diferentes cosas. Y las enfermeras como locas, ¿dónde está el doctor? ¿Dónde está el doctor? ¿Dónde está el doctor? No, pues se fue al cine. ¿Qué pensarían de ese doctor? Todos pensarían que es un irresponsable. ¿Cómo se atreve a irse y dejar a estos enfermos a que estén sufriendo dolores porque él quiere ir a ver una película? Ahora imagínense, eso nomás tiene que ver con algo físico. Ahora imagínense con algo eterno, como es la salvación del alma.
donde la persona eternamente va a estar sufriendo tormentos, de donde no habrá salida, y la iglesia que tiene el mensaje para que se salve, se va al mundo. Se pone a ver películas, se pone a ver videos, se pone a hacer otras cosas, en vez de estar interesados en la salvación del perdido. Y pretenden que están obligados a dejar de asistir a la iglesia y dejar que sus corazones vuelvan a estar interesados en el mundo. Y cuando pasa eso, la obra cesa, por supuesto. Se entristece el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios está interesado en salvar al perdido. Pero nosotros no estamos caminando junto con ellos cuando estamos interesados en nuestras cosas. Dejamos al Espíritu Santo y nos estamos al mundo porque estamos pensando en nosotros mismos, en nuestra diversión, en vez de estar pensando en lo que Dios está interesado, que es salvar a la gente. Cuando los cristianos se enorgullecen de su gran avivamiento, ese terminará. Este es el otro lado. Esto es cuando Dios ha hecho una gran obra y mucha gente se ha salvado. Y luego la gente empieza a vanagloriarse, como si por ellos solamente hubiera hecho ese gran avivamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace que se termine el avivamiento. Me refiero a esos cristianos que han sido instrumentos en promoverlo. Los que Dios ha usado para promover el avivamiento. Casi siempre en un avivamiento, una parte de la iglesia es demasiado orgullosa o mundana para participar en la obra. Están decididos a mantenerse al margen y esperar a ver qué sucederá y ver cómo saldrá todo. O sea, en otras palabras, una parte de la iglesia es orgullosa y mundana y no participa. Nomás está como espectadores a ver qué va a suceder. El orgullo de esta parte de la iglesia no puede detener el avivamiento. Aunque esa gente no esté participando, ellos no detienen el avivamiento, porque el avivamiento no dependió de ellos. Comenzó sin ellos y puede continuar sin ellos. Pueden cruzarse de brazos y no hacer nada más que mirar y encontrar fallos. Aún así, la obra puede continuar, porque ni empezó con ellos, ni sigue por ellos. Pero cuando esa parte de la iglesia que sí trabaja, los que trabajan, comienza a pensar que en el gran avivamiento que ha tenido y en cómo han trabajado y orado y en cómo han sido valientes y celosos y en cuánto bien han hecho, entonces la obra probablemente disminuirá. En otras palabras, la parte de la iglesia que sí trabajaba, que sí estaba consagrada, que sí estaba orando, que sí estaba predicando, que sí estaba haciendo todo para la obra de Dios, y ven que Dios trajo avivamiento, luego ellos se empiezan a llenar. Es que nosotros hemos trabajado, es que nosotros hemos orado, es que nosotros hemos trabajado, hemos ido a predicar, es que nosotros hemos sido valientes, es que nosotros hemos sido, te empiezan a enorgullecer y cuando eso sucede, se apaga el avivamiento, se acaba. Tal vez se haya publicado en los periódicos lo mucho que ha habido un avivamiento en la iglesia y lo comprometidos que han estado sus miembros.
y piensan en la alta estimación que quedarán ante otras iglesias en todo el país, debido a que han tenido un gran avivamiento. O sea, se ha publicado, es que nosotros hemos hecho mucho, hemos sido comprometidos, hemos dado, hemos orado, y eso ha pasado a conocimiento de muchos, y la persona se empieza a ensoberbecer, se empieza a gloriar en ello, se empieza a sentir más que otras iglesias. Y así se hinchan de orgullo y vanidad y ya no pueden disfrutar de la presencia de Dios y el espíritu se retira de ellos y el avivamiento termina. Porque se hincharon de orgullo, se llenaron de vanidad y eso contrista al Espíritu Santo de Dios que se retira y el avivamiento termina. El avivamiento se detendrá cuando la iglesia se agote por el trabajo, o sea, se canse. Multitudes de cristianos cometen un gran error aquí durante los tiempos de avivamiento. Son tan poco cuidadosos y tienen poco juicio que rompen todos sus hábitos de vida. Descuidan comer y dormir a las horas adecuadas y dejan que la emoción se apodere de ellos, haciendo que sobrepasen los límites de sus cuerpos. Y son tan imprudentes que pronto se agotan y les resulta imposible continuar la obra. En otras palabras, no son conscientes de que tenemos un límite, que hacemos las cosas, pero no vamos a descuidar comer, no vamos a descuidar dormir, no vamos a descuidar de nuestra salud para el avivamiento. Y muchos lo descuidan. Entonces se cansa la gente, ya no pueden participar porque están agotados y luego el avivamiento termina. Los avivamientos a menudo cesan y la declinación sigue por negligencia e imprudencia en este sentido, por parte de aquellos que se dedican a llevarlos a cabo. 8. Un avivamiento cesará cuando la iglesia comience a especular sobre doctrinas abstractas que no tienen nada que ver con la práctica. Cuando se anda hablando sobre doctrinas que no tienen nada que ver en la práctica diaria del evangelio. Por ejemplo, cuando se empieza a hablar sobre si Cristo viene antes de la tribulación o después de la tribulación o en medio de la tribulación, que no tiene nada que ver, no tiene relevancia en cómo debo vivir el día de hoy. Eso va a cesar un avivamiento. Si la iglesia desvía su atención de las cosas de la salvación y se dedica a estudiar o discutir sobre puntos abstractos, el avivamiento cesará, por supuesto. El tema principal en un avivamiento es la salvación del pecador. Es que el pecador se arrepienta de sus pecados y venga a Jesucristo, a rendir su vida a Jesucristo para vivir para Él. Y cualquier otra doctrina que se aparte de eso va a ser una desviación y va a hacer que cese el avivamiento. 9. Cuando los cristianos comienzan a hacer proselitismo. ¿A qué se refiere proselitismo? Que quieren reclutarlo para su iglesia, a los que están nuevos convertidos. Cuando los bautistas están tan opuestos a los presbiterianos, o los presbiterianos a los bautistas, o ambos contra los metodistas, o los episcopales contra los demás, que comienzan a hacer esfuerzos para que los conversos se unan a sus iglesias, pronto se ve
al final del aviamiento. Porque meten ideas en todos ellos. Tal vez un aviamiento durará un tiempo y todas las dificultades sectarias son desterradas hasta que alguien distribuye un libro en privado para ganar prosélitos. O sea, para tratar de llevarse los convertidos a su iglesia. Tal vez algún diácono demasiado celoso o alguna mujer que ocasiona problemas o algún ministro proselitista no puede quedarse quieto por más tiempo y comienza a hacer la obra del diablo, tratando de ganar prosélitos y así provoca amargura y causa una contienda egoísta, alejando al espíritu y dividiendo a los cristianos en partidos. Ya no hay más avivamiento ahí, porque ya empiezan los celos amargos que estorban el avivamiento.